Qué bueno que es el Señor. Están saliendo los niños para la escuela bíblica. Las maestras ya están listas. Hermoso. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado? ¿Y los otros dónde estuvieron? El asunto es que por no haber venido el domingo pasado, no van a saber cómo empezó el sermón que voy a terminar esta noche. Así que van a escuchar esta noche y para completar la idea, van a tener que ir a YouTube, Iglesia Nuevo Amanecer Argentina, y buscan el video sobre YouTube y busca la fecha, la del domingo pasado. Entonces escucha lo que pasó el domingo pasado y le suma lo que va a escuchar ahora. ¿Está bien? El domingo pasado estuvimos hablando sobre cómo se mueve el Señor, cuál es el proceder de Jesús frente a algunas situaciones que para la mente humana resulta a veces incomprensible, pero llegamos a la conclusión de que si el Señor es Rey, Él es el que manda, Él es soberano y Él hace como quiere. Estamos considerando algunos aspectos que extraemos del capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Si usted quiere abrir la Biblia, va a encontrar el episodio en que muere el amigo de Jesús, Lázaro. Y ya ahí habíamos considerado algunas cosas y llegamos al momento conclusivo en que Jesús, parado frente a la tumba, le habla a Lázaro después de dar gracias a Dios, que siempre le escuchaba, y oraba para que la gente que estaba viendo creyese en la autoridad de Dios, en la persona de Jesús. Y cuando le habla y le dice, Lázaro, ven fuera, la palabra de Jesús tiene autoridad. Y cuando ustedes y yo nos plantamos en la palabra de Dios, en lo que dice las Escrituras, y nosotros con plena y profunda convicción declaramos lo que dice las Escrituras, ya de ahí para adelante no depende ni de usted ni de mí, depende del Señor. Porque yo declaro, Señor, yo creo, Señor, yo espero, Señor, yo digo lo que dice tu palabra, ahora espero la respuesta. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Es por eso que aprendemos o grabamos en nuestra memoria pasajes de las Escrituras. ¿Cuál es la razón? Para que en el momento que lo necesitamos, lo tengamos al alcance de la mano. Fíjese usted, Jesús, cuando estuvo en el desierto, después de 30 días de ayuno y oración, unos cuantos días, 40 días de ayuno y oración, ¿quién se le apareció para tentarlo? El diablo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y con qué le respondió Jesús a sus tentaciones? ¿Con argumento? ¿Con filosofía? ¿Con dogmas y estructuras religiosas? No. ¿Con qué le respondió? Con la palabra. Escrito está. ¿Está bien? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos al alcance de nuestra mano la palabra. Entonces cuando viene la situación, yo creo que no estoy solo, el Señor está conmigo, porque eso es lo que me ha prometido, que va a estar conmigo todos los días hasta el fin. La palabra. Cuando decimos la palabra con convicción, esperamos resultados. Y aquí la palabra de Jesús impactó tan fuerte que toda la gente quedó asombrada, como ha quedado asombrada la hermana Clarita, su familia y hasta los médicos. Le han dicho,
No, señora, está todo bien, vaya tranquila, no se preocupe, está todo bárbaro. Porque cuando tenemos convicción, lo que conseguimos, producto de esa convicción, es la confirmación de la acción del Señor. Ahora, una vez que Lázaro salió de la tumba, una vez que la palabra de Jesús con autoridad impactó en el mundo espiritual y se oyó la voz de Jesús y Lázaro salió de aquella cueva, de aquella tumba, salió en condiciones que no se podía mover. ¿Cómo dice la Biblia que salió de aquella tumba? Fíjese, vamos a mirar el versículo 44 del Evangelio de San Juan. Si queremos completar la idea, miremos el 43 o el 42 también. Yo sabía que siempre me oyes, pero elevé la oración y lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, después de orar Jesús, agradeciendo al Padre que siempre le oía, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el versículo 44 dice: y el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, esta es la segunda obra. La primera obra que el Señor hace realidad es el impacto de la palabra trayendo vida. El impacto de la palabra trayéndonos a nosotros vida, una vida espiritual. Es por eso que la Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hemos salido de la condición de pecadores, hemos salido de la condición de seres creados por Dios para transformarnos en hijos de Dios, liberados del peso del pecado y de la culpa. Pero cuando venimos al Señor y experimentamos esta primera obra, que es la obra de salvación, conocida en el Evangelio como el milagro del nuevo nacimiento, capítulo 3 de San Juan, cuando esto se hace realidad y sentimos que nuestros pecados son perdonados y nos sentimos hijos de Dios y nos sentimos libres de las culpas, hay un segundo paso, que es este: el de ser desatado para que vayamos. Porque muchos de nosotros acarreamos secuelas de nuestras vidas anteriores. Y es el pasado que nos condiciona el presente, comprometiendo el futuro. Es el pasado que nos apunta con el dedo y nos hace creer que nunca vamos a salir de aquel sentimiento de culpa. Y es por eso que el Señor, figuradamente, nos está enseñando de una manera práctica en la persona de Lázaro. Lázaro estaba con vida, pero no se podía mover, porque estaba atado, fajado. Tenía su cara, su rostro envuelto en un sudario. Estaba allí con vida, pero no veía nada porque tenía los ojos cerrados. No se podía mover porque estaba atado. No podía caminar porque estaba vendado. Y no me pregunte cómo salió de la tumba. Eso es una cuestión que le interesa a Dios. El asunto es que salió, pero estaba en estas condiciones. La Biblia dice que estaba atado, vendado y un sudario, y Jesús dijo: desatadlo y dejadlo ir. En este segundo paso, mis queridos hermanos, nos toca a nosotros hacer la tarea. El primer paso lo hizo Jesús, muriendo en la cruz, derramando su sangre
para limpiar nuestros pecados, somos salvos, somos liberados de la culpa. Ahora nos toca a nosotros desatarnos para que vayamos. ¿Qué significa eso? Eso significa que las cosas que practicábamos antes ya no las practicamos más. Hay mucha gente que por la desesperación consulta a curanderos y a manos santas y va a buscar respuesta en cualquier cosa que le ofrecen. Y todas esas prácticas que no están consideradas en las Escrituras nos van atando, nos van ligando, nos van metiendo en una tela de araña que después no podemos salir con facilidad. Si queremos salir, después que el Señor nos perdona, tenemos que dejar aquellas antiguas prácticas. Y cuando vamos dejando las antiguas prácticas, nos vamos dando cuenta que estamos más sueltos y que estamos más dispuestos a venir a la iglesia, a estar en comunión con Dios, a recibir de Dios, a leer las Escrituras y comenzar a caminar una vida cristiana verdadera como al Señor le gusta. Y es aquí cuando comienzan a verse los cambios. Cuando dejamos de practicar lo que antes nos tenía atado. Si usted mira para atrás, cada uno de nosotros, si miramos para atrás, nos vamos a dar cuenta de qué cosa el Señor nos libró. Porque hemos dejado de practicar aquello. Algunas personas eran adictos al juego. Y por causa de esa adicción estaban empobrecidos y estaban en la ruina. Jesús los salvó, Jesús les dio vida. Ahora tenían que desatarse para seguir caminando. ¿Qué hicieron? Dejaron de practicar aquello que los tenía esclavizados, empobrecidos y arruinados. Hay gente que consultaba curanderos, como dije antes, y cuando conocieron al Señor, dejaron de consultar ese tipo de cosas y comenzaron a darse cuenta que en su vida espiritual había ganas de vivir, había alegría, había gozo, había una renovación interna que les hacía sonreír. Cuando vamos dejando las prácticas viejas, eso nos corresponde a nosotros. El Señor ya nos dio vida, ahora nosotros tenemos que quitarnos las vendas para comenzar a andar. Y cuando eso sucede, comenzamos a transitar un camino de bendición. En cuanto nosotros dejamos que algún avión nos empiece como a enredar o a vendar de nuevo, comenzamos a sentir que nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana comienza a venir a menos. Por eso es que la Biblia, siendo la palabra de Dios, siendo gran sabio, dice que no quede ninguna raíz de amargura en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la amargura hace que no tengamos ganas de reír. La amargura hace que nos amemos a nosotros mismos y digamos, pobrecito de mí. La amargura hace que nos paremos y nos anclemos en el tiempo. La amargura hace que nazca el resentimiento, el rencor. La amargura hace que perdamos nuestra posición en Dios. Y entonces decimos, no sé qué me pasa. La verdad que no sé. Tengo una cosa acá. Y cuando uno empieza a indagar, comienza a sacar para afuera. Sí, lo que pasa es que yo la verdad que no sé ni cómo decirle, pero ¿se acuerda de fulano? Las que me hizo, puedo contar. Desde entonces, pero hay una raíz de amargura, hay un resentimiento. Cuando nosotros podemos liberarnos de eso, vamos a ver que nuestras vidas van a ser diferentes. Ahora, cuando nosotros nos liberamos, no quiere decir que vamos a ser sonsos y dejar que siempre nos estén haciendo cosas. Vamos a pararnos en nuestra posición y vamos a decir, amigo, hasta acá. Ya basta. Esto es tuyo, esto es mío, esto te corresponde, esto no te corresponde. Vamos por el camino que corresponde. Entonces, no es que nosotros nos volvamos engreídos, es que simplemente fijamos
nuestra posición en Cristo. Ahora, fijar nuestra posición en Cristo también hace que iniciemos un compromiso con el Señor y con la que nos ve. Por eso es que la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Una vez que usted decidió aceptar a Jesús y una vez que usted decidió caminar en los caminos de la fe, usted está en la vidriera del mundo. Y entonces, cuando estamos en la vidriera del mundo, no podemos comportarnos como se comporta el mundo. Porque al mundo no le preocupa si hace desmanes. Pero sí va a alzar la voz si alguna persona identificada como cristiana, creyente, evangélica, hace algún desmán, lo van a señalar hasta que lo acribillen. ¿Me están entendiendo? Porque estamos en la vidriera. Y no nos tenemos que esforzar. Tiene que salir natural el ser luz de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. Tiene que salir natural el caminar en los senderos que el Señor ha marcado en las Escrituras. Tiene que salir natural dar un testimonio. Tiene que salir natural el ser ejemplo. Tiene que salir natural el comportarnos como verdaderos cristianos. Si queremos caminar, tenemos que dejar aquellas prácticas que nos tenían atado y sin poder movernos. Ahora, ¿qué va a producir? De comenzar a caminar desatados y liberados y olvidados de aquellas prácticas viejas. ¿Sabe qué va a producir? Va a haber envidia. Va a producir celos. ¿Y qué hacemos contra eso? Clamamos al Señor que su sangre nos cubra. Yo no necesito tener colgado una cintita roja atrás de mi auto. Ni tampoco necesito colgar, como se usaba antes, una herradura en la entrada de los campos, en las chacras. Los que son del campo saben de lo que hablo. Ponían una herradura en la tranquera. Y alguna vez yo lo dije, en las puertas de casa también, alguna vez yo lo dije. Esa herradura para mí es como que hacen el arco de bienvenida y entraba muy campante. Y sabe que cuando la gente tiene otra idea del significado de esas herraduras, le está abriendo la puerta a toda maldad, a todas las fuerzas de las tinieblas para que tomen posesión. Entonces, no voy a poner la cintita roja, no voy a poner la herradura. En algunos lados se usa poner una riera de ajo, algunos italianos ponen la cabeza de un toro con los cuernos para que no le entren las malas ondas. Yo lo que voy a hacer es cubrirme con la sangre de Cristo, que también es roja, y me libra de toda maldad, me libra de todo pecado, me libra de toda ansiedad, me libra de toda angustia y de todo temor, porque la sangre de Jesucristo me limpia, me cubre, me lava, me protege de todo. ¡Aleluya! ¿Dónde pusieron la sangre del Cordero el día en que los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto? En los dinteles de la puerta y en las ventanas. Y pasó el ángel destructor y vio la sangre, y cuando vio la sangre pasaron de largo. Cuando la gente, cuando el maligno, cuando el diablo, cuando todas las fuerzas del infierno pasen por al lado nuestro y ven que la sangre de Cristo nos cubre, va a pasar de largo. No vamos a poder impedir que nos quiera hacer daño, pero vamos a tener la seguridad, la protección, la bendición, los cuidados del Padre que en el Hijo nos ha dado. Ahora mire, para la envidia no hace falta mucho. ¿Sabía usted que para la envidia no hace falta mucho? Basta que usted tenga un par de zapatos de charol en el barrio donde usted vive, que no hay ni asfalto,
Ay, ¿qué se cree? Mira, anda con zapatos de charol. Basta que usted se ponga una pollera o un trajecito nuevo. Ay, mira cómo ostenta. Se manda la parte. Hermanos, acá no se trata de ostentar. Acá no se trata de mostrar lo que el Señor me da como bendición. Si alguien está mirando que usted tiene un traje nuevo, que tiene un trajecito o un pantalón, una remera, una blusa nueva o una pollera nueva, si alguien está mirando eso, es porque está lleno de envidia. No le lleve la apunte. ¿Sabe por qué? Porque es más lo que recibimos de Dios como bendición que lo que nos puedan, que lo que nos pueda decir. Porque al final de cuentas esto es lo de afuera. Y de afuera se puede cambiar, se puede echar a perder, se puede poner viejo. Pero lo que interesa no es lo de afuera, es lo de adentro. Porque dice que de la abundancia del corazón la boca habla. ¿Qué es lo que hay adentro del corazón? Eso es lo que sale para afuera. Hermanos, nos ha bendecido y ustedes son testigos de la bendición de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esconder la bendición de Dios? Si Dios me bendice y al Señor le dio la gana de bendecirme, ¿qué voy a hacer con la bendición de Dios? ¿Me la voy a esconder? ¿La voy a poner en el ropero bajo 7 llaves? ¿La voy a usar? Si Dios me da un traje nuevo, lo voy a usar. Si me da un zapato nuevo, lo voy a usar. Si me da un auto, lo voy a usar. Lo que Dios me da es para ver testimonio de que Él tiene poder para hacer que las cosas sean diferentes. ¿Sabe que antes, hace mucho, se pensaba que mientras más rotoso y pobre andaba, era más santo? Y había cada rotoso y pobre que eran mejor perderlos que encontrar. Y hermanos míos queridos, ustedes y yo tenemos la bendición del Señor, que en primer lugar Él hizo todo lo que era necesario para darnos vida. Ahora nos toca a nosotros desatarnos, dejar de lado lo que nos sirve, aquello que nos tenía encarcelado, esclavizado, aquello que nos tenía maneado, dejarlo de lado y comenzar a andar la vida cristiana. ¿Que va a despertar celos y que va a despertar envidia? Bueno, sí, claro. No se puede evitar. Le fueron con la historia. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero otros, versículo 47, 46, pero algunos de ellos fueron a los religiosos y le dijeron lo que Jesús había hecho. En el versículo 47, cuando los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio dijeron: ¿qué vamos a hacer con este hombre que hace muchas señales? ¿Qué vamos a hacer con esta gente que está tan feliz? ¿Qué vamos a hacer con esta gente que está tan bendecida? ¿Qué vamos a hacer con esta gente que no para de hablar de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con esta gente que es testimonio de la intervención divina en la vida personal? Si dejamos que esto siga, versículo 48, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjese aquí este detalle. Los religiosos de su época estaban preocupados en la posibilidad de perder el lugar santo, el templo que había edificado Salomón y reedificado varias veces, y el último que lo hizo fue Herodes. Tenían miedo de perder su templo. Tenían miedo de perder su soberanía como nación, los israelitas. Entonces, frente a ese miedo, ¿sí?, uno de ellos, Caifás, sumo sacerdote que estaba de turno aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo.
y no queda toda la nación, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y fíjese cómo le dio vuelta la historia, cómo dio vuelta, cómo acomodó esta situación. Dijo, amigos, no se hagan problema, tranquilos, que si este hombre Jesús hace muchas señales y la gente va a creer en él, lo van a seguir, y para no perder nuestro lugar santo, nuestro templo, y para no perder nuestra soberanía como nación, vamos a dejar que a este Jesús lo sacrifiquen en nombre y a favor del pueblo. Y lo puso como que hubiera sido una declaración espiritual, y la Biblia dice como profetizando, sin saber Caifás, el sacerdote, que lo que estaba haciendo no era ni más ni menos que hacer realidad la promesa de Dios declarada hacia muchos en la antigüedad, en el primer libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Entonces, hermanos míos, déjenme concluir un poco, o por lo menos sumar o agrupar los conceptos. Arrancamos diciendo que Jesús nos da vida a través de la palabra. El que cree en mí, yo estoy creyendo, yo confieso, tengo vida en Cristo Jesús. Esa es la obra que Él hace, Él me da la vida. En segundo lugar, continuamos diciendo que hay cosas que nos tocan a nosotros hacer: desatarnos, caminar, dejar las cosas que no nos convienen y seguir por el camino de la vida que nos marca Jesús. En tercer lugar, esta nueva vivencia puede producir celos, enojos, críticas. No se preocupe, no es nuevo, eso siempre pasó así. Por eso es necesario tener en la memoria la palabra, y cuando venga alguna cuestión, le contestamos no con argumentos, no con filosofía, no con razonamiento, sino con la palabra. Y después vamos a llegar a la conclusión de que simplemente los que actúan queriendo hacernos daño, lo único que producen es que el nombre de Jesús sea más conocido en el mundo. Y yo les conté hace 2 semanas atrás, o una semana atrás, cómo aquel hombre que estuvo en una revuelta en algún lugar de Oriente Medio y que fue rescatado por un grupo de cristianos, después de haber recibido varios impactos de bala, pensando que estaba muerto, le iban a dar una sepultura digna. Pero cuando estaban en el proceso, el hombre despertó y contó su experiencia de camino hacia un lado y cómo terminó en otro. ¿Por qué? Porque en estas corrientes tan fundamentalistas que se están desarrollando en otras partes del mundo, tienen como convicción de que si hacen lo que hacen, van a heredar o van a entrar al paraíso. Y mientras que iba yendo al paraíso, de repente se vio yendo a otro lado que no era el paraíso. Yo les conté eso. Y habló de su experiencia en las fosas infernales. Y saliendo de esas fosas infernales, saliendo de esa condición, porque la voz que él oyó fue: si te arrepientes, tiene una nueva oportunidad, pero si no te arrepientes, acá te quedas. Y cuando él dijo, quiero la otra oportunidad, despertó y se dio cuenta que estaba rodeado de gente cristiana, y lo único que produjo el perseguir a los cristianos, que él se vuelva cristiano. Y él es ahora una voz, un parlante, un proclamador del Evangelio de Jesucristo. Lo que pensaba que era para destrucción, terminó siendo para construcción.
lo que pensaba hacer para callar el nombre de Jesús, y la prédica del Evangelio vino siendo el trampolín para seguir hablando de Jesús. Que eso es lo que hace Dios. Eso es el cambio que produce el Señor en usted y en mí. Y la gente dice, te has vuelto religioso ahora. No paras de hablar de ese Jesús, de la iglesia, de la oración, del pastor que predica, que habla, que dice, que hace. Es que no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Por eso, mis queridos hermanos, cuando venimos a Jesús, cuando venimos al conocimiento de la verdad, cuando venimos al conocimiento del contenido de las Escrituras, su vida y la mía cambia. Porque Él, siendo rico, dueño de todo, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no estoy hablando solamente del orden material, porque la riqueza más grande es la riqueza espiritual. Cuando podemos tener paz con nosotros mismos, y paz en nuestra casa, y paz con nuestro semejante, y podemos acostarnos y poner la cabeza en la almohada y dormir profundamente sin que nada nos perturbe. Mire, yo le garantizo que hay mucha gente que lo quisiera hacer y no lo logra porque hay algo adentro de ellos que los incomoda. Pero ustedes y yo, habiendo recibido a Jesús como nuestro Salvador, entonces las cosas viejas pasan y ahora sí puedo dormir tranquilo. El salmista David decía, en paz me acostaré y de la misma manera dormiré, porque estaré solo en ti confiado, Señor. Y como decía Alicia, hoy es el domingo precedente al domingo de Pascua. Yo no necesito un día en particular en el almanaque para acordarme que Jesús entró triunfante, como aclamado como rey en Jerusalén, montado en un burrito. Yo no necesito un día en el año, en el almanaque, para acordarme que Jesús entró como rey en Jerusalén montado en un burro. Porque todos los días yo sé que Él es rey. Todos los días festejo la Pascua. Tampoco necesito marcar en el almanaque un día. Porque todos los días yo puedo decir, es mi Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Salir de la esclavitud. Cada vez que yo recuerdo que el Señor me perdonó los pecados, estoy festejando la Pascua. Porque salí de la esclavitud del pecado, salí de la esclavitud de la maldad, salí de la esclavitud de la miseria, salí de la esclavitud del engaño, de la mentira, salí de la esclavitud, de los vicios y de todo lo que quiera ponerle. Entonces, lo celebramos, sí, claro, que lo recordamos una vez al año. Es para que los que tienen fragilidad de memoria, por lo menos una vez al año se acuerden. Pero cada día es un día de celebración al que vive. Por eso, hermanos, si Dios nos bendice, disfrute la bendición que tiene y no le lleve la punta a lo que digan o dejen de decir. Porque si Dios se lo dio, es problema de Dios, no es problema suyo. Dios me lo dio, punto, se acabó. Trabajé, me dio fuerza, pude ganar dinero, pude ahorrar, me pude administrar, me pude cambiar el auto, ¿y qué? Ahorré, trabajé, me administré y pude comprarme una ropa nueva, ¿y qué? Claro que va a haber gente que va a decir, ay, mira vos, se manda la parte. Claro que va a haber, siempre lo hubo y lo va a seguir habiendo. Pero usted y yo sabemos que lo que vivimos hoy en el Señor es producto de su bendición. Por eso Jesús dio la palabra, Él hizo su parte. Y los que estaban al lado tuvieron que desatar a Lázaro para que vaya. Oramos para que usted tenga la fuerza, la vitalidad, la energía para dejar aquellas prácticas que no le convienen, para que comience a caminar una vida de victoria. ¿Va a despertar envidia? Por supuesto. Quédese tranquilo. Usted dele gracias a Dios por lo que tiene. Dígale, Señor, gracias porque antes no tenía ni alpargata,
pero ahora tengo Adidas. Ay, pastor, ¿están así? Sí, están así. Porque el Señor nos da su bendición. Y por ahí el diablo lo va a querer amargar con algo. No se preocupe. Ese es su trabajo. Querer amargarnos. A veces lo logra. Pero en cuantito nos damos cuenta por dónde viene, le decimos: la sangre de Jesucristo me cubre de toda maldad. En el nombre de Jesús reprendo todo lo que no pertenece a la verdad, a la luz, a la transparencia, a la honestidad. Lo reprendo. Cuando caminamos en esa dirección, estemos tranquilos y seguros, porque el Señor está respaldándonos. Esa es mi convicción. Ahora tenemos que aprender a mantener nuestra palabra para que esto dé resultados. Aquí este sacerdote quiso aparecer o quiso plantear la situación como que fue una jugada espiritual y simplemente se estaba protegiendo de una situación que no tenía nada que ver con lo espiritual, pero que al final simplemente estaba cumpliendo con la palabra profética comprometida de Dios para con la humanidad. Y al final Jesús murió, pero para darnos vida, y vida en abundancia. Por la muerte de uno, los muchos tienen vida. Por el empobrecimiento de uno, los muchos tenemos bendiciones. Y a mí me encanta ver a los hermanos bendecidos. El jueves pasado terminó la reunión en Río Primero, no este jueves, antes de ayer, antes de ayer, el otro jueves anterior terminó la reunión y estábamos allí saludándonos. Sale una hermana a la puerta y entró otra vez. Digo, ¿qué pasó? Te robaron la moto. De la puerta de la casa de la familia donde hacemos las reuniones en Río Primero. Llamaron a la policía y dije: venga, vamos a orar. ¿Sabe cuál oración hice? Una oración que hice hace muchos años atrás cuando me robaron del baúl del auto un grabador que no era mío. Y yo oré y dije: Señor, en el nombre de Jesús, que la persona que se llevó ese grabador, y ahora cambié, la persona que se llevó la moto no tenga paz, no la pueda usar hasta que no la devuelva, que no pueda dormir hasta que no la devuelva. Así que bueno, llegó el patrullero a la casa, ya no estaba la hermana, se había ido caminando a la casa, y dio una vuelta el patrullero, por ahí nomás, a menos de 500 metros, en un pastizal la habían tirado. No la pudieron poner en marcha, no tenían la llave, se ve que le entró el miedo por la oración que hemos hecho, supongo yo, y voy a creer que así fue. Así que le llamaron otra vez a la dueña de la moto y la vino a buscar y se fue contenta a su casa. Yo creo en milagros, hermanos. Yo no sé usted, pero yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Ay, pastor, ¿y qué pasa si no aparece? No se preocupe, Dios le va a dar algo mejor. En vez de una moto le puede dar un auto. Para que no tenga frío en el invierno, para que no se moje cuando llueva. Con aire acondicionado para que no sufra el calor ni tampoco la humedad cuando se tenga que ir de un lado para el otro. Ay, pastor, ¿usted cómo habla? No. Yo hablo sobre la base de lo que la Biblia me enseña. Y la Biblia me enseña que si yo estoy comprometido con Él, Él está comprometido conmigo. Y lo que a mí me va a hacer falta para el desarrollo de la actividad que tengo,
como jefe de familia, como hombre, usted señora como ama de casa, como madre y como esposa, lo que usted necesite, reclámeselo al Señor. Dios tiene poder y es soberano para darle lo que le hace falta. Y yo deseo de verdad que en esta semana, que es la semana identificada como la semana mayor de la cristiandad, porque vamos por el proceso, ¿no? La noche de la cena con los discípulos, después la oración en el Getsemaní, después cuando Judas lo entrega, y después cuando es colgado en la cruz, cuando muere, cuando lo sepultan en la tumba y cuando resucita el domingo. Esta es la semana mayor de la cristiandad, que nosotros podamos vivir esta semana con todo compromiso para con el Señor. Podamos decirle: Señor, aunque está marcada en el almanaque, para mí todas las semanas son las semanas mayores, porque tú me has dado vida y me has dado esperanza. Reciba la bendición del Señor en esta noche. Incline su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti con gratitud en nuestro corazón, porque sabemos que tú estás entre nosotros. Venimos a decirte gracias por la palabra de vida que has impartido sobre cada uno de nosotros, dándonos esperanza y sacándonos de la muerte espiritual para traernos a la vida espiritual, sacándonos de las ruinas, de las miserias humanas, sacándonos del dolor, de las tristezas, de la enfermedad, haciendo que podamos tener una renovación en nosotros mismos para que podamos contar a modo de testimonio lo que tú haces cuando confiamos en ti. Oramos, Señor, para que cada situación que se nos presente podamos encontrar tu voluntad en cada acción y podamos decir: Señor, gracias, porque si tú lo permites, tú sabes lo que haces, porque eres el Rey, el Señor, el soberano, el que gobierna, el que dirige y el que administra. Señor, en esta noche quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que atentamente ha oído la palabra. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra alma, en nuestro espíritu, que podamos entender acabadamente lo que significa resucitar a la vida espiritual y ser desatado para que vayamos, para que seamos luz y sal, para que podamos impactar a los que nos rodean, porque tú, con las transformaciones que produce, sí despertamos celos y envidias, pero es más grande tu presencia que aquellas actitudes quedarán opacadas. A ti te rendimos la gloria y el honor, porque si tú nos das algo, si tenemos un crecimiento y si tenemos un reconocimiento, es porque tú lo has hecho posible, que podamos caminar cada día en humildad y sinceridad para contigo. Te ruego, Señor, que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos en este día tan especial, y en esta semana podamos tener experiencias profundas contigo, y que al llegar al domingo de la resurrección podamos declarar lo que ya se declaró 2000 años atrás. No buscamos al que vive entre los muertos, porque Él ha resucitado. Bendice cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, y que tu palabra quede impresa en nuestros corazones. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, esta es la palabra que he querido compartir con ustedes. Deseo de todo corazón que la hayamos podido entender y que sea de edificación para nuestras vidas.